La siguiente historia que les voy a contar es del lado de la familia. Yo creo que todos los mexicanos tenemos una historia muy parecida a las que les voy a contar. ¿Por qué? Porque es la historia de que nosotros éramos fantásticamente ricos y de alguna manera la fortuna familiar se vino a nada, se perdió y bla, bla, bla. Esa es la historia de los Robles. Sí, adivinaron, mi segundo apellido es Robles. De la Barca y Rico de Martínez de Velasco, no, nomás Robles. Y entonces, la historia dice que mi abuelo, no, mi bisabuelo por parte de mi madre, tenía una pequeña hacienda, no tan pequeña, cerca de San Luis. Una muy buena hacienda. Y le estoy hablando de los tiempos de la Revolución. Y para el que no se acuerde cuáles son los tiempos de la Revolución, yo no soy maestro de historia para estarles acordando. Búsquenlo en Google. Y entonces, eso está muy bien, ellos tienen una vida muy bien, muy holgada, el rancho, la hacienda funciona muy bien. Y entonces funciona también, mi bisabuelo es tan rico, tiene 11 hijos, y a cada uno, bueno, hijos e hijas, pero creo que eran 8 hombres y 3 hijas, y a cada uno, por toda educación, les enseña a tocar un instrumento para que amenizaran sus fiestas. Y entonces la mentalidad del bisabuelo es, tengo tanta lana, tanto dinero, que para qué necesitan estos cualquier tipo de nada. Van a vivir de aquí de la hacienda y todos van a vivir. Y bueno, la vida era muy feliz, se viene la revolución y entonces se van acercando las tropas y ya empieza el rumor de que a fulano de tal los vaciaron, los mataron. Mi abuelo empieza a tomar providencias y la providencia es enterrar su dinero, entierra sus valores en dos diferentes puntos para que si por de malas agarraban uno, él tuviera otro para agarrar. Pero esta función la hace en solitario. El solito, hombre de campo y todo tronado y todo rugoso, él va y entierra su lana donde él sabe, sin más trámite. En dos lugares distintos. Y entonces, a los pocos días que hace esto, el fulano se cae del caballo. Se cae del caballo, se rompe la columna y queda en cama, pero queda en cama grave. Van a traer doctores de San Luis y la Tostada y el doctor lo da por desahuciado. Llega y le dice, ya no la vas a hacer. Y entonces, aquí viene el cuento de mi mamá, que pues es de su familia. El hombre, ya sabiendo esto, trata de reunir a sus hijos para decirles pues, que ya se va a petatear y cómo se van a repartir.
¿Y dónde está la lana? ¿Y qué van a hacer? Y en eso llega el hermano de él. El hermano de él que lo detesta. Y entonces ahí en su cama, ya postrado con todos, llega el hermano. El abuelo no quiere decir, no dice nada, no dice nada, se está esperando a que se vaya el hermano incómodo, que muchos tenemos uno, o dos, o varios hermanos, o varios hermanos. No somos hermafroditas tampoco. Y entonces, para venir con el cuento a corto, le da el patatús, en ese momento se quiebra y no alcanza a decir dónde quedó la lana. No alcanza a decir en dónde quedó la lana y ahí tienen a mi abuelo y a sus 10 hermanos tratando de ver dónde quedó la lana, dónde la puso, dónde la pudo haber enterrado, Llegan los revolucionarios y tienen que salirse del rancho para que no los maten. Y pues, aquellos saquean, tiran, despedazan lo que era la casa principal. Y la historia es que nunca encontraron nada. Y entonces de ser absolutamente ricos, pasaron a ser terriblemente pobres. Y mi abuelo, papá Oche, le decíamos, bueno, le decían, yo nunca, sí me acuerdo, más bien me acuerdo de él porque hay fotos donde me está cargando de niño, pero realmente no tengo mucha memoria de él más que por imágenes que me han platicado, ¿no? Se llamaba José, le decían Oche. ¿Por qué? No lo sé. Y entonces, pues lo que hacen los hermanos, ya en fuga, se empiezan a caminar y empiezan a ir de ciudad en ciudad, y la opción menos violenta parece ser México, la Ciudad de México, la sacrosanta Ciudad de México. Y se van, y cómo van llegando, con qué ojos de vino tuerto, o sea, con qué dinero, pues se van tocando todos sus instrumentos, hacen una bandita y ahora tocan para vivir. Y entonces, donde van pudiendo, se van contratando por comida, por lo que sea, por un poquito de dinero, y vámonos. Y entonces se convierte en músico, mi abuelo. Se convierte en músico y llegan a la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México y ahí se instalan en casa del demonio. Ahí donde encontraron algo barato, algo muy barato, y ahí empiezan todos los hermanos. Parece que 2 o 3 se largaron por su cuenta, pero el resto se quedan juntos y empiezan medio a construir ahí con láminas, con lo que sea. En una de esas, por suerte o por mala suerte, papá Oche conoce un chango. No conoce un chango, un caballero de los de Lance en Astillero, Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Y este caballero le ofrece un trabajo en la Sierra de Guerrero. De Guerrero no, de Querétaro. Y entonces ahí va para la Sierra Gorda. Creo que esa es la Sierra de Querétaro, si no, que me desmienta el mismo Papa. De otra gente, no admito. Y entonces se va a la Sierra de Querétaro.
porque están construyendo quién sabe qué porquería, y allá va papá Oche con la promesa de un buen sueldo. Y pues que iba a durar un rato el dinero. Y entonces se va, y en alguna parte de la sierra, ahí trabajando, lo pica una víbora. Lo pica una víbora, se pone muy mal, sus compañeros se lo llevan al poblado más cercano, del poblado más cercano acaba en Querétaro, ahí medio lo tratan, lo salvan al pelao, pero increíblemente le queda una secuela de hipo. Y es no un hipo, ay sí, ya 3, 4 hipos como le pasan a uno y ya se le pasa. Es un hipo permanente. El tipo desde que amanecía hasta que se dormía tenía hipo. Así andaba el pelado. Qué barbaridad, fue una cosa espantosa. Lógicamente, hijo, de veras que esto parece cuento, pues, a que se le hicieron adrede al pelado. ¿Cuál creen que era el instrumento que él tocaba? La flauta, chamacos, la flauta. Con hipo, ya ni la flauta pudo tocar. Y entonces el resto de sus días se dedicó a construir, a ser albañil, al ritmo de toda su vida. Qué barbaridad, de verdad que la vida de papá Uche es absolutamente triste. Eso del hipo no se lo deseo a nadie. Y vieron doctores y le hicieron la lucha, e incluso grande, grande ya cuando mi papá estaba casado con mamá, lo llevaron especialistas a ver si se podía y le buscaron. Nada, nada. El hipo perpetuo. Parece una maldición gitana. Pero sí, así fue la historia de la millonaria familia de mi mamá, que lógicamente no nos tocó ni un quinto, tampoco deudas, que ya andamos mejor, pero así fue. Y por lo que he visto, todas las familias mexicanas tenemos una cosa así. Éramos ricos, pero pasó algo, le robaron a fulano, fulano invirtió en la bolsa de Nueva York, aquel se compró un terreno en Arabia, el otro iba a hacer un fraccionamiento y ya tenía dueño. Todas las familias mexicanas tenemos un antecedente de riqueza bruta que en el camino por mala suerte perdimos. Es así como, pues es curioso, pero bueno, esa es la historia del papá Oche y de la millonaria familia de... Les voy a contar otra.